Buenas noches, amigos y amigas. Como les dije antes de irnos a la pausa, hoy vamos a hablar sobre nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Ya nos va a aclarar nuestro buen amigo Néstor Vladimir Pérez cuál es la mejor manera de referirse a nuestros pueblos originarios, pueblos indígenas. Bueno, para hablar sobre eso, porque mañana es justamente el día que se dedica para reflexionar en torno a nuestros pueblos indígenas y a ese orgullo que debemos tener todas las culturas, porque todos tenemos pueblos de donde venimos, raíces, y por eso hemos tenido a bien invitar a nuestro buen amigo de Cesenis para que nos cuente. Él es indígena Nahuapipil de Tiquisaya, miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño Cesenis. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches Luis, buenas noches amigos y amigas que nos sintonizan a través de la señal de Gen TV y que nos permiten justamente llegar hasta sus hogares. Y bueno, estamos acá para conversar un poco sobre estos temas que de repente poco se abordan en las agendas de la vida nacional. Desafortunadamente, en países como los nuestros, donde hay un escaso interés por sus raíces, y eso al final termina siendo el origen de un montón de problemas que tienen sociedades como las nuestras. Exacto. Pero aquí estamos nosotros a la orden. Este es uno de los temas que para nosotros siempre es vital, porque hay que reconocer de dónde venimos. Y vamos a ver, Néstor, yo planteaba la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de referirse a pueblos indígenas, pueblos originarios? Bueno, realmente es uno de los temas que muchas veces se discute. ¿Cuál es esa forma, digamos, más adecuada de cómo referirse a los pueblos indígenas? Efectivamente se escuchan, digamos, puede ser el término de pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos nativos, etc. Sin embargo, uno de los acuerdos que los pueblos indígenas hace ya unas varias décadas atrás tomaron era, digamos, que la forma más adecuada de referirse a los pueblos de esta gran América, como la llamamos, la Tonantzin, la Madre Tierra, es realmente el de pueblos indígenas, que engloba, digamos, una serie de componentes. De repente suele decirse, bueno, es mejor el término originarios, y esto generó, digamos, en su momento una serie de discusiones. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿usted de dónde es originaria? Seguramente me va a decir el lugar de donde nació. Pero si la siguiente pregunta es, ¿usted es indígena? Seguramente me va a decir que no, o a lo mejor me diga que sí. Entonces, digamos que todos tenemos un origen, pero no todos nos identificamos con estas particularidades culturales que como pueblos indígenas nos hacen diferentes. Ahí está claro. Y eso, digamos que al final nos lleva a que marcos normativos, por ejemplo, como el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, justamente reconozca los derechos a pueblos indígenas como tal. Listo. Lo que sí no se vale es el término indios. Sí, digamos, de ahí podemos a lo interno de nuestras comunidades, de nuestras regiones, podemos utilizar términos de originarios, naturales, muchas veces, o el mismo término indígena como nos sintamos cómodos. Listo. Esta fecha del 9 de agosto justamente se busca, o mejor dicho, ha sido determinada para hablar, para reflexionar, para poner sobre la mesa los temas, las necesidades, las demandas, las exigencias que tienen nuestras comunidades indígenas, ¿no es cierto? Exactamente, sí, efectivamente, digamos que de los resultados del trabajo y de la incidencia que a nivel global los pueblos indígenas han venido gestando históricamente, tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos y, por supuesto, con que haya fechas como el 9 de agosto que sirvan también especialmente para abordar estos temas. Por ejemplo, estamos en el año 2019, seguramente muy pocos o
si son muchos, qué bueno. Sabemos que estamos en el año de las lenguas maternas, ¿verdad? Entonces, digamos que estas fechas, el 9 de agosto, el 5 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, el mismo 12 de octubre, que los pueblos indígenas estamos tratando de reivindicar ese día como el Día de la Resistencia de los pueblos indígenas, se convierten en fechas claves para poner en la agenda nacional de cada uno de los países la realidad de los pueblos indígenas. Y esto, digamos, que nos lleva a identificar cómo los países avanzan a nivel de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, cómo están los pueblos indígenas a nivel de sus comunidades, pero también nos lleva a que identifiquemos los desafíos hacia los cuales debemos de caminar como pueblos indígenas, como países y como sociedades. En este caso que estamos a 2 meses de que asumió un nuevo gobierno, ¿cómo ven ustedes las expectativas? Es decir, ¿han visto algunas señales que puedan indicar de hacia dónde va a apuntar la brújula o el rumbo que este gobierno tiene proyectado para los próximos 5 años en el tema de pueblos indígenas? Bueno, yo creo que es una pregunta sumamente interesante y creo que para dar respuesta a eso, creo que justamente es necesario identificar cómo los principales avances que hemos dado como país en el tema de pueblos indígenas. Y ahí tenemos, por ejemplo, que allá por el 2007, El Salvador adopta la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Se genera un proceso de apertura y de visibilización de la agenda de los pueblos indígenas a nivel de país. Se modifica o se reforma la Constitución de la República en su artículo número 63 para que El Salvador deje de ser un Estado que niega la existencia de los pueblos indígenas y pasa a ser un Estado que reconoce la diversidad cultural en su territorio. Y por localmente ende, ese es el paso más importante. Exactamente. Y era una deuda histórica, que efectivamente organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le ha venido recomendando al Estado salvadoreño en diversas ocasiones. Pero digamos que se logra dar ese paso. Se camina hacia la oficialización de lo que es la Política Nacional de Salud de los pueblos indígenas. Y además, digamos que en un hecho también bastante histórico, El Salvador oficializa el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Y por qué digo que en un hecho histórico? Porque digamos que se convierte en una herramienta que operatiza los derechos reconocidos en la Declaración de la ONU. Entonces, digamos que hay como una tendencia de venir caminando como país en cuanto a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos, como tú lo mencionabas, un nuevo gobierno que asume justamente el 1 de junio de este año y que tenemos 2 meses más o menos de que tomó posesión. Hasta la fecha, digamos que lo que nosotros y la lectura que de los pueblos indígenas se puede hacer en este periodo es que todavía no hay una ruta clara de hacia dónde caminar con el tema de los pueblos indígenas. No obstante, de tener estos avances que ya he mencionado. Y que son instrumentos, muchos de ellos ya prácticos. Exactamente, ¿verdad? Y que justamente el Plan PIES se convierte en la agenda de los pueblos indígenas y que debería convertirse en la hoja de ruta que debería de orientar al Estado salvadoreño y principalmente al gobierno
para ir cumpliendo con los derechos, con las exigencias de los pueblos indígenas. No es, digamos, un documento que surge solo del seno de los pueblos indígenas, se construye de manera colectiva, participan las instituciones públicas, participan los pueblos indígenas, acompaña técnicamente el sistema de las Naciones Unidas. Entonces, digamos que se convierte en una herramienta que, por cierto, la ONU la cataloga como un ejemplo de buenas prácticas y que ha servido de ejemplo para elaborar otros documentos. Por ejemplo, el Plan Iberoamericano fue elaborado en base a los mecanismos de cómo se elaboró el Plan PIES. Pero además, digamos que hay países, y pudiera parecer un poco irónico, que Bolivia, con todos los avances en materia de pueblos indígenas, esté pidiéndole a El Salvador que le comparta la experiencia de cómo elaboró su plan de acción, porque generó una expectativa a nivel internacional. Y por supuesto que la mirada de la comunidad internacional está puesta en El Salvador ahora, no por el proceso de elaboración, sino por el reto que tenemos de cómo hacerlo cumplir a nivel nacional. Entonces, digamos que lo que los pueblos indígenas visualizamos es que este nuevo gobierno, si quiere avanzar en materia de pueblos indígenas, si quiere seguir caminando en cuanto a ir cumpliendo con esas demandas de los pueblos indígenas, necesariamente tiene que tener como base este documento. Es decir, ahora el desafío es darle vida, por supuesto, encender ese fuego que está ahí fotografiado. Por supuesto, hicimos ya la primera parte de la tarea, ¿verdad?, que no fue fácil, pero digamos que hay una segunda fase de este proceso que también va a demandar mucho esfuerzo, mucho trabajo, y mucho de ese trabajo requiere que se haga de manera coordinada con la participación de las estructuras organizativas indígenas. Y ahí el desafío, como siempre, imagino que debe ser ese trabajo consolidado, integrado. Por supuesto, muchas veces se habla de la unificación de los pueblos indígenas o se habla de la unificación de diversos sectores. Un término que para nosotros es un poco complejo porque hay un mayor, por ejemplo, en la comunidad que siempre pone de ejemplo la mano y dice la mano tiene 5 dedos y los dedos están separados, dice, pero muchas veces se juntan para hacer una sola fuerza. Entonces, lo mismo pasa con el tejido organizativo. Claro. En el caso de los pueblos indígenas hay una diversidad de expresiones organizativas, cada una con sus prioridades, con sus agendas, pero hay temas en los que nos debe de llevar a conjuntarnos y poder avanzar hacia ir conquistando esos objetivos que nos permitan la dignificación de las mismas comunidades indígenas. Perfecto, cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de lo que se está preparando para este próximo viernes, porque hay una serie de actividades a las que, bueno, primero que la ciudadanía debe conocer y segundo a las que bien se puede integrar para compartir y vivir este sentimiento de ponerle atención a nuestros pueblos indígenas. Una pausa y venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando de nuestros pueblos indígenas. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa. La vemos y luego la comentamos, ¿te parece? Por supuesto, por supuesto. Veamos lo que preparó el equipo de prensa.
Este próximo viernes 9 de agosto, diferentes organizaciones desarrollarán múltiples actividades en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la Plaza El Salvador del Mundo. En el año 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se proclamó el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En ese sentido, ceremonias, artesanías, comida y todo lo relacionado a la cosmovisión de los pueblos indígenas estará en la Plaza El Salvador del Mundo a partir de las 8 de la mañana, el próximo viernes 9 de agosto. De esa manera, los pueblos indígenas náhuatl, pipil, lenca, cacahuira en El Salvador fortalecen y visibilizan su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Bueno, el monumento al Divino Salvador del Mundo va a ser entonces el punto de encuentro. Es correcto. Sí, digamos que como organizaciones indígenas a nivel nacional tenemos, digamos, alrededor de unos 12 años de que hemos iniciado este esfuerzo. Yo fui a varios, he ido a varios encuentros. Sí. Y son, primero, esa riqueza, esa energía que se siente de la gente que viene del oriente, de la gente que viene de aquí de los Nonualcos, que viene de Izalco. Es una cosa impresionante la hermandad que se vive. Exacto. También. Además uno puede presenciar las costumbres propias de cada región. Es lindo realmente. Sí, y como te mencionaba, hace aproximadamente unos 12 años que comenzamos con este esfuerzo. Y justamente comenzó en el marco del lanzamiento del esfuerzo por la reforma a la Constitución de manera coordinada con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es decir, que antes ya se venía haciendo cierto trabajo, pero... Hay una mesa con la Procuraduría, ¿verdad? Cuando comienza, digamos, estas actividades de los 9 de agosto en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, justamente se hace cuando el trabajo por incidir para reformar la Constitución se hace desde la mesa permanente de la Procuraduría para el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, de ahí para acá, digamos que ha sido sistemático. Todos los años, los 9 de agosto, los pueblos indígenas, náhuatl, lencas y cacahuira principalmente, nos damos cita a esta plaza para varios objetivos. Uno es seguir dando a conocer, visibilizando la existencia de los pueblos indígenas a nivel nacional, dar a conocer esa riqueza cultural que tú mencionabas, que se expresa, digamos, en ceremonias espirituales, que se expresa en los productos elaborados con las manos de las y los artesanos, que se expresa en las danzas tradicionales de cada una de las comunidades, y que también esto se expresa en esa riqueza y ese convivio que se genera en esta fecha. Pero que también es un momento que los pueblos indígenas aprovechamos para generar incidencia ante la institucionalidad pública. Y levantar la voz. Y levantar la voz sobre cuáles son aquellas demandas que como pueblos indígenas tenemos a nivel nacional. Y por supuesto, digamos, enviar ese mensaje, y ahí ustedes, los medios de comunicación, han jugado, y sé que este año también lo harán, un papel muy protagónico en llevar ese mensaje a todos aquellos salvadoreños y salvadoreñas que por alguna razón no pueden asistir a esta actividad. Por lo menos a través de los medios de comunicación se dan cuenta de la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, esos, digamos, son como los principales objetivos de esta actividad, y que hasta la fecha pues, nos ha permitido efectivamente ir consolidando el trabajo, nos ha permitido fortalecernos a nivel organizativo, porque también nos permite acercarnos entre comunidades. Muchas veces es difícil que líderes indígenas vengan de Cacaopera, por ejemplo, hasta Nahuizalco,
pero de repente estas son fechas que nos sirven para encontrarnos, compartir experiencias y saber qué es lo que está haciendo cada una de las comunidades en sus territorios de cara a que esa riqueza de la identidad cultural no se pierda, sino que se siga retransmitiendo de forma intergeneracional. ¿Ya hay consenso sobre cuáles podrían ser los contenidos del mensaje que se envíe ese día? Sí, bueno, en primer lugar, para nosotros es fundamental, digamos, enviar ese mensaje de que los pueblos indígenas, cuando hay objetivos comunes, cuando hay metas claras hacia dónde caminar, podemos juntarnos y alzar una sola voz. Por supuesto, también queremos aprovechar en este año el tema de visibilizar las lenguas maternas. El Salvador, en un hecho un poco complicado, si lo queremos ver así, declaró por decreto legislativo el 22 de febrero como Día Nacional de la Lengua Náhuatl. Para nosotros digo que es un poco complejo porque se reconoce un idioma, pero se invisibilizan dos. Se deja de lado el caso del idioma potón del pueblo lenca y se deja de lado el caso del idioma pisbi del pueblo cacahuira. Entonces digamos que ahí hay como una deuda que los pueblos indígenas visibilizamos y que la hemos hecho saber a la Asamblea Legislativa. ¿Hay iniciativa ya de reforma de eso? Hemos presentado ya una iniciativa para que se reforme ese decreto, porque sí creemos que si este año la ONU lo ha declarado como el año de las lenguas maternas, creemos que es un buen momento para que la Asamblea Legislativa rectifique este decreto. Es un acto de justicia. Exactamente, y visibilizar el caso de los 3 idiomas. Por supuesto, estamos conscientes que el caso del náhuatl está mucho más fortalecido, pero eso no significa que se debe dejar de lado el caso de los otros 2 idiomas. Entonces, por ahí también, digamos, estarán las demandas de este año. Y un tercer punto que queremos evidenciar es la necesidad de propiciar la participación de la juventud y de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisión, no solamente a nivel nacional, sino como jóvenes y mujeres comienzan a ir participando, pero con voz y con decisión, en espacios comunitarios también. Entonces queremos también traer a la agenda de discusión el día de mañana en la actividad este punto. Y aprovechar también la preocupación que existe en los pueblos indígenas por el acelerado deterioro del medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente, ahí tiene que ver desde árboles, tiene que ver con fauna, tiene que ver con agua, y que por cierto es un tema que también se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, del cual los pueblos indígenas no estamos al margen y que queremos también enviar un mensaje de que el tema de el agua es un bien de todo ser viviente, no solo del ser humano. El agua la necesita el hombre, la necesita la mujer, la necesita el niño, el anciano, pero la necesita también el árbol, la necesita el pájaro, la necesita el venado, el masat, como le llamamos en nuestro idioma. Entonces, esas cosas también tenemos que irlas poniendo en discusión y el día de mañana será un momento propicio para eso. Y ahí vamos a estar nosotros también como Gente Ve, dándole cobertura para que usted que está en su casa también pueda enterarse y pueda ser parte de este trabajo que se está haciendo, este ejercicio comunitario por visibilizar las demandas de nuestros pueblos indígenas. Hacemos una pausa y ya venimos con más.
Bueno, seguimos hablando de nuestros pueblos indígenas porque viernes 9 de agosto es el día para reflexionar y escuchar la voz que tienen que alzar, que van a alzar nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Hay todo un programa, me imagino, muy interesante que se va a desarrollar. Si nos puedes contar de qué trata. Bueno, sí, efectivamente para los pueblos indígenas, dentro de su cosmovisión, uno de los ejes centrales tiene que ver con la parte espiritual. Y eso no puede faltar el día de mañana en nuestra actividad. Habrá una ceremonia indígena donde los guías espirituales la dirigen y bueno, se le pide al creador y formador, se le pide a los elementos de la naturaleza, dadores de vida, para que puedan ayudarnos un poquito en este ritmo de vida complejo que llevamos. Pero además, digamos que tendremos la participación este año de delegaciones de fuera del país. Nos estarán acompañando hermanos desde Canadá, habrán hermanos y hermanas de los Estados Unidos, hermanos y hermanas de Guatemala, y también nos estarán acompañando una delegación de Nicaragua. Por supuesto que ellos tendrán un espacio para compartir con los asistentes el trabajo que también hacen en sus países, las luchas que están llevando también en sus países, que en muchas de ellas coincidimos en esas demandas, en esas problemáticas que como pueblos indígenas tenemos. Habrá participación de algunos funcionarios y funcionarias públicas. Bueno, al menos se les ha enviado la invitación. La Procuraduría, me imagino que... La Procuraduría va a estar por ahí. Es una institución que siempre ha acompañado y, por supuesto, ellos también tendrán un espacio para dar un saludo a las delegaciones de los pueblos indígenas que nos acompañen. Y, por supuesto, compartir, digamos, todo lo que se desarrolla en torno a la vida comunitaria, que va desde el conocimiento tradicional en cuanto a la medicina. Tendremos las expresiones de arte que hombres y mujeres hacen en sus comunidades, comida y bebida. Váyase sin comer, váyase sin desayunar tempranito, mire, y aprovecha que iban a haber tamales, pupusas. Tendremos gastronomía, por supuesto, elaborada por manos indígenas, y que nos permitirá eso, pues, compartir esa riqueza cultural que se desarrolla en torno a las comunidades. Tendremos un espacio porque, aprovechando que delegaciones de otros países nos visitan, estaremos firmando una carta de entendimiento en la que hay puntos, digamos, comunes en los cuales coincidimos los pueblos indígenas de estos países, y que creemos que es oportuno enviar ese mensaje de que estamos caminando de común acuerdo hacia objetivos comunes y buscarle soluciones a los diferentes problemas. Y en eso la unidad definitivamente que es vital. Exactamente. Esa integración, ese juntarse y elevar una sola voz. Néstor, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir a compartirnos estas opiniones, estos conocimientos y toda esta información para que mañana sea una actividad enorme, grande y que suene en todo el país. No, para nosotros agradecerle a Gente Ve y personalmente a su persona por el espacio que siempre está abierto para poner en la agenda nacional el tema de los pueblos indígenas, y por supuesto invitar a los amigos y amigas para que el día de mañana pues, nos puedan acompañar a partir de las 8 de la mañana en la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Ahí estaremos compartiendo todo esto que anteriormente hemos mencionado. Listo, Néstor, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.